Centro Médico Imbanaco, 35 años de vida con vocación de servicio. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos a un especialista de un tema que seguro que les va a apasionar y es el tema de la música y de qué hay detrás de la música y cuál es el impacto que la música nos ocasiona. Además, nuestra identidad cultural y tantas otras cosas sobre las cuales vamos a conversar con el humanista Juan Diego Castrillón. Él es un hombre que está efectivamente trabajando para el doctorado ya en humanidades, de la Universidad del Valle. De doctorando de la Universidad del Valle. Pero usted tiene otras carreras, Juan Diego. Primero, bienvenido. Muchas gracias, don Sami. Sí, yo soy periodista desde niño. Trabajé en el diario El País y en el noticiero Todelar y otros medios posteriores, años después. Y soy licenciado en filosofía en Roma, en el Pontificio Antoniano de Roma, una maestría en estudios políticos, una maestría en administración de negocios en MBA del ICESI y tengo una especialización en humanidades contemporáneas de la Universidad Autónoma de Occidente. Y el estudio básicamente lo he entendido como una invitación a aprender y aprender todos los días más, porque así nos mantenemos vitales y dispuestos a servir mejor a la gente con una mejor preparación. Joven porque se mantiene uno joven, sí. Es el mismo muchacho que yo conocí hace tantos años. Gracias. A ver, Juan Diego, pero cuando usted dice periodista, déjeme decir que uno de los buenos periodistas, de los grandes periodistas, además trabajó conmigo y doy testimonio de eso, pero luego se dedicó a la academia y ahí también se ha destacado. De modo que felicitaciones, Juan Diego, por estos logros. Pero hoy nos viene a compartir este tema. ¿Cómo es esto de la hermenéutica, Juan Diego? Si todos nosotros, de alguna manera, para comunicarnos necesitamos tratar de entender lo que el otro nos dice. El ejercicio de interpretar lo que nos dice el otro, tratar de captar sus intencionalidades, no solamente las palabras, sino lo que no se ha dicho con palabras, es una disciplina que se llama la hermenéutica. Se trata de comprender la realidad, no simplemente explicarse la realidad. Un científico se explica la realidad por las causas y por las consecuencias, pero el reto nuestro como seres humanos no es solamente explicar las causas y las consecuencias como lo podría plantear un computador, sino comprender que el mundo es mucho más complejo, donde hay varios sistemas que interactúan y que están determinando nuestro futuro. Y el ejercicio de interpretación significa, en últimas, es posible que una persona que habla esté diciendo algo, pero quien quiera realmente interpretar tiene que aprender a reconocer que en el habla también hay mensajes que son importantes escucharlos, así no sean la intención de quien habla dar esos mensajes. ¿Y usted le da más importancia a la palabra, al sonido, al habla que a la imagen, ¿no, Juan Diego? Sí, es necesario, pienso yo, en perspectiva del siglo XXI, reivindicar la palabra escuchada. Tiene mucho más efecto, mayor poder para transformar las personas, y inclusive para promover el consumo. El hecho concreto, desde la tradición antigua, recuerdo a Santo Tomás de Aquino que decía, visus gustus tactus in te fallitor, la visión falla en ti, el gusto falla para comprender, pero sed auditus solo tuto creditor, solo por el oído es que yo puedo creer. De hecho, las personas creen desde el punto de vista religioso es por el oído, y por el oído es como llegan también los mensajes desde la música. Es posible que en las actuaciones, en los shows, los grandes artistas interpreten y con su gestualidad impacten, pero básicamente es por la palabra que se escucha. Pero entonces el problema de la palabra que se escucha adquiere sentido es cuando se manejan también los silencios. Y dice usted que somos intérpretes también los que escuchamos esa palabra y esa música. Sí, el asunto es que en los últimos 5 siglos se ha insistido en quien interpreta, en el caso de la música, el que toca un instrumento, olvidándose de la invitación que existía desde 15 siglos antes, de que quien interpreta no es el que toca el instrumento propiamente, es quien escucha la música, porque si se está escuchando la música, se está predisponiendo a la persona a un orden. ¿A cuál orden? A la orden que propone la música. Entonces,
había países que promovían cierta música para que la gente escuchara esa música y se predisponiera al orden de pertenencia, para generar sentido de pertenencia a una región. Surgieron los himnos de los países, surgieron los himnos de los partidos. O sea, de alguna manera nos conmueven, nos impactan a través de la música y hasta nos manipulan con la música. Nos manipulan, solo que la ciencia de la manipulación a través de la música ha permanecido oculta solo para algunos especialistas que han conocido la literatura de los filósofos antiguos, que consideraban que la música era una ciencia para la interpretación por parte del escucha. Era una ciencia donde se sintetizaba la aritmética, la geometría, la astronomía, la lógica, la retórica. Por poner un ejemplo bien preciso, aritmética significa ritmos y música, y la conclusión de un proceso de formación era ritmética, o sea, ritmo, música. La música es un saber bastante complejo. Entonces, ¿hay una orden en la música? Cuando uno escucha como intérprete en la música, ¿está recibiendo de alguna manera una orden con esa música? La invitación es a que pensemos, no desde la teoría, sino desde la práctica. Pensemos en la situación de un nonato, un niño que no ha nacido. Sí. El niño tiene desde los 5 meses la capacidad de audición en desarrollo. Y resulta que a partir de los 5 meses puede filtrar 2 formas de sonido. Un sonido que llega por el líquido amniótico y otro sonido que lo puede diferenciar y discriminar. El asunto es que los sonidos que llegaban por el líquido amniótico, por ejemplo el sonido del palpitar del corazón, los sonidos viscerales, son los que tienden a ser reproducidos cuando se trata de influenciar más en la gente para que obedezca ciegamente. Ejemplo, en las canciones religiosas que son letanías reiterativas y en las marchas militares, donde se espera que la gente se muera. Los soldados nazis, por ejemplo, marchando a través de las órdenes de Hitler, y también allí se utilizaban ritmos especiales. Se utilizaban ritmos y himnos y muchas otras cosas. Sí, correcto, y específicamente en los discursos sí se utilizaban también música de Wagner en particular para realzar la voz de Hitler, sí, para realzar la obediencia de las personas. Es decir, que definitivamente debemos escuchar la música con mayor atención y apreciar esto que nos está diciendo el profesor Juan Diego Castrillón, el humanista Juan Diego Castrillón, sobre lo que es todo este tema, que además vamos a seguir conversando, porque llegaremos al tema, por ejemplo, de nuestra identidad cultural en Cali y en el Valle del Cauca. Después de unos mensajes, ya volvemos con ustedes.